las adaptaciones de videojuegos no son nuevas, las mismas llevan varios años con nosotros y pareciera que nunca se irán, ya que hoy en día están más fuertes que nunca. Hollywood lleva un par de años demostrándonos que se está quedando sin ideas para sus películas y es normal, muchas veces nosotros mismos como consumidores no ayudamos a darles foco a esas películas que son un poco más rompedoras o que por lo menos quieren marcar la diferencia en un género ya explotado. Veas el caso de Better Man, la película inspirada en la historia de Robbie Williams, que sí, es un personaje ajeno a la cultura pop de Estados Unidos, pero aún así quedó aplastada en comparación de películas como una película de Minecraft, la cual que sí, con todo y sus memes y ciertas referencias un poco más clavadas para los fans, se volvió un fenómeno que no necesariamente debería de ser tan global como lo fue. Hoy en día los videojuegos son una industria bastante colosal en cuanto a la cantidad de dinero que mueve y también a la cantidad de usuarios que están dispuestos a desembolsar cantidades importantes para esa nueva skin de Fortnite, o quizá para ese pase de batalla, o para esa edición especial de Zelda, la cual te hará forzosamente a tener dos consolas Nintendo Switch cuando consideres comprar la 2, pero bueno, ese no es el tema. En fin, que somos una audiencia bastante atractiva para muchas industrias y teniendo en cuenta que si lo que están adaptando es algo con cierta base de usuarios, pues tienes un buen número de taquilla prácticamente asegurada. El boca a boca hará la mitad del trabajo en la promoción y los memes en las redes también harán que sea un tema interesante por semanas. No asegurará éxito en taquilla, pero por lo menos estará en boca de muchos. No es que hoy en día las películas que adaptan videojuegos sean terribles, y como siempre hay muchas variables en juego, puede que ayuden o que perjudiquen en la misma, pero a su vez es muy raro de predecir. Tampoco es que exista una fórmula la cual se haya considerado perfecta para que una película de esta índole sea buena. Hay muchos casos donde el videojuego en cuestión tiene prácticamente cero historia, entonces pueden crear lo que quieran en la película. Veas el caso de cosas como Need for Speed, Rampage o Gran Turismo, que hasta cierto punto son historias completamente originales del cine y los videojuegos son muy fáciles de adaptar. Así de no mames, pon un puto carro y ya con eso estás, o animales peleándose gigantes con la roca y en medio. Pero ya para ese punto, pues ¿para qué te molestas en ponerle el nombre de una IP famosa de un videojuego cuando pudiste haber hecho algo por tu propia cuenta, sabes? Es que en verdad Rampage, no hombre, los fans arriba de 40 años iban a volverse locos cuando vieron adaptado su arcade favorito en un blockbuster protagonizado por La Roca. Y luego hay casos completamente opuestos, donde el videojuego que se va a adaptar ya de por sí tiene mucha trama y una estructura hasta cierto punto cinematográfica, por lo cual una adaptación 1-1 es prácticamente necesaria. Casos como Detective Pikachu, donde sí le metieron varias cosas de su propia cosecha, pero a su vez fue una adaptación bastante fiel a la trama original del videojuego. Y luego están los casos de Square Enix y las películas de Final Fantasy, que no necesariamente están destinadas al gran público, pero que en ocasiones son piezas fundamentales para entender la trama de ciertos juegos, como es el caso de Final Fantasy XV Kingsglaive, que te muestra todo un capítulo bastante crucial en la historia de Insomnia de Final Fantasy XV, donde vemos la caída del reino del papá de Noctis y a su vez podemos tener más claro cuál es el conflicto principal que veríamos reflejado en la trama del videojuego, o algo que todavía es un poco más drástico como Final Fantasy VII Advent Children, que nada más y nada menos presenta el final canónico del videojuego original y todo apunta a que el final del remake también, y que es una pieza fundamental para entender todo el universo de Final Fantasy VII. Ambas películas se estrenaron en el cine y fueron presentadas en festivales y a pesar de ser piezas de buena calidad, excepto tú Final Fantasy 1999, pobre cosita fea, no podemos considerarlas adaptaciones, sino piezas fundamentales de la historia misma. Es natural que mucho el gran público haga el ceño fruncido al ver estas películas porque no entendieron qué demonios estaba pasando. Y luego existen casos como la película de Assassin's Creed. Ay, qué vergüenza, yo en su día defendí esta peli, que no es ni uno ni otro. En teoría de base es una reimaginación de lo que ocurre en Assassin's Creed 1 del 2007, pero a su vez no, porque en teoría cronológicamente se encuentra dentro de la saga de los videojuegos, entonces te quedas con un mar de dudas al ver cosas completamente cambiadas de reglas básicas fundamentales en el universo del videojuego. Poner todo patas para arriba. Ni siquiera vale la pena que me pongan específico decirles cuáles son estas inconsistencias de las que hablo, porque en verdad son miles. Y como adaptación libre pues tampoco cuenta, porque la persona de a pie que no tiene menor idea de la trama de Assassin's Creed tampoco va a entender de qué carajo se trata la película exactamente. Entonces ahí tienes el peor
caso, donde la película es un híbrido igual de malo que deja perfectamente insatisfecho tanto al fan como al propio espectador casual. Para mí, lo que hace una adaptación de videojuegos exitosa es eso, que adapte cosas esenciales del videojuego. No es que sea una adaptación uno a uno obligatoriamente, pero que por lo menos logre transmitir lo mismo que muchas veces sentimos a la hora de jugar al videojuego. En sí también que no les dé vergüenza la estética y la propia alma de lo que se está adaptando. No hay nada más molesto que ver una obra que se nota cómo está avergonzada de ser una adaptación de un videojuego o que está avergonzada de la fuente original, cuando justamente muchos vamos a ver esa nueva adaptación pues porque nos gusta el videojuego de base. Uno de mis casos favoritos es Scott Pilgrim vs. The World, el cual no adapta en sí ningún videojuego en específico, pero para mí no deja de ser lo más cercano a la perfección de una adaptación de videojuego. Los escenarios cambian en todo momento, hay secuencias como de ensueño, hay varios sistemas de puntos, de vidas e incluso pantallas de versus. Tiene todos los elementos clave y no se sienten fuera de lugar, todo lo contrario, están perfectamente bien implementados y logra encantar al espectador. También Ready Player One es otro caso donde no necesariamente adapta un videojuego, pero logra plasmar perfectamente lo que es una aventura multijugador, que no necesariamente estaba tan masificada en la época que salió la película, pero hoy en día la podemos ver casi como una protoadaptación de Fortnite al cine. No sé, es curioso. Respetar a la fuente original y demostrar cierto cariño a lo que estás adaptando siempre al final sacará una respuesta positiva en las críticas, ya sea por lo menos por la audiencia o por la crítica especializada o incluso por ambas, y a veces pueden cosechar una muy buena taquilla igualmente. Mario, Detective Pikachu y sobre todo las películas de Sonic, hasta Minecraft, han demostrado que si tienes el corazón en el lugar correcto a la hora de adaptar un videojuego, el éxito llega solo. Como lo digo, no hay una fórmula ganadora para adaptar un videojuego hoy en día, pero creo que acercarse a los creadores originales y respetar la esencia de la obra es fundamental. Mantengo que la mejor forma de adaptar un videojuego más fiel posible son las series de televisión. Tenemos el caso de The Last of Us o Fallout, que ambas adaptan de diferentes maneras y con diferente filosofía los videojuegos o sagas que están adaptando. Uno es una adaptación más libre y el otro es una adaptación 1-1, pero aún así logran proponer diferentes cosas interesantes. Pero como digo, las adaptaciones de videojuego no parecen frenar, se vienen más y unas bastante interesantes y algunas polémicas, como es el live action de The Legend of Zelda con toda la plantilla de Sony Pictures en las películas de Spider-Man, sí, Avi Arad y Amy Pascal. Así que realmente esperemos que esa película salga bien, porque todo apunta a que no va a haber buenos resultados en la misma. Y también ese live action de Death Stranding que pareciera que está en development hell porque hace años que se anunció, apenas se confirmó quién va a ser su director, y además por el hecho de ser una película de A24 no sé exactamente qué esperar. No creo que Norman Reedus vuelva, quizás será un capítulo anexo a la historia de Death Stranding. La verdad no sabemos si tiene pinta de que va a ser algo extraño. Además, ¿por qué Kojima no dirigió? No, que muy fanático del cine, no se animó. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de las adaptaciones de los videojuegos al cine? ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es la peor que han visto? ¿Creen que esto se pueda volver algo que eventualmente sature al cine? No olviden dejarlo en los comentarios. Y para adaptaciones increíbles, chequen este video donde hablamos de Dragon Ball Z Kakarot, uno de los mejores videojuegos que adapta Dragon Ball Z. Hasta luego, chicos.